Está esperando aquí Katy Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, bien. Tomándome un mate, de nuevo. Yo no sé qué me saca más pica, si el matecito rico calientito o la estufita. No, la estufita. Yo me quedo con la estufita. No, el mate está con manzanilla, así que Con manzanilla. está espectacular. Oye, Catherine Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. Instagram, catherineth.gutierrez.a. WhatsApp 569 97 53 70 74. Y el correo catherine.gutierrez.a.usach.cl. Oye, al frío, oye, se habla del veranito de San Juan, así que ojo, porque, claro, las bajas temperaturas en la Qué mañana, rico. en la noche, en la madrugada, pero en la tardecita, aunque dura 1 minuto y medio, digamos, el calor intenso, pero ahí estamos, lo menos. Tiempos para el huerto son esos, tiempos para hacer mira. cosas en los huertos, sí. Ya, y tú lo sabes, Sí. porque tú tenías ahí tu espacio, tu terrenito. ¿Sí? Sí, gusta eso? sí, me encanta. Oye, Me ¿esta es encanta la época estar de ahí. algo, de plantación de algo o no? Bueno, o sea, uno en invierno también planta, por ejemplo, tienes acelgas, todo lo que no se muere, el ajo, tienes la cebolla, todas esas cosas que el helada no les hace tanto. Perfecto. Que el ambiente no corrompe. Oye, sí. Mira, hoy sí, vamos a hablar de más o menos de lo que pasa, cómo el ambiente a veces nos trata, así que a veces nos encontramos ante heladas que nos hielan, Sí, que nos no. impactan. Y a veces una relación, ¿no es cierto?, como sociedad muy, muy fría, muy distante, muy problema del otro, ¿no es cierto? Y no nos involucramos, no nos sentimos parte. O muy poco, Jorge, muchas veces muy poco objetiva, muchas Tolerante. veces, exactamente, también, y en ocasiones, ¿cierto? Disfrazamos mucho las verdades o pensamos tener la verdad. Esta semana me tocó estar con una familia que estaba bien afectada por algunas cosas que tienen que ver con esto, con lo de la verdad. Entonces hoy día les propongo que conversemos un poco de cómo como sociedad vamos construyendo la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? Que hoy día uno dice, bueno, la verdad no existe la verdad, pero ¿existirá una forma de a lo menos buscar la verdad? ¿Tendrá un valor ¿no es buscarla? cierto? Claro, para entenderla, porque si no, no la vamos a poder entender. Tenemos que pesquisarla. Claro, Claro. es que es el punto. Yo creo Dime. que estar de acuerdo en la mayoría de los casos, o una mayoría, ¿no es cierto?, en coordinarse, en entenderse algo de alguna manera, de una forma. Y si eso involucra a mucha más gente, más que los menos que opinen lo contrario, yo creo que por ahí va la verdad. No sé, me tiré nomás. No sé, mira, te voy a poner en un contexto que te va a gustar. A ver. Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tenía la verdad ahí? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tenía la verdad? ¿Los que tenían el poder? No sé, el problema venía de la Primera Guerra Mundial. Sí, históricamente absolutamente. hablando. Sí. Sí. Pero te fijas que Acuérdate que quedó muchas muy veces disminuido Alemania, sí. Y ahí Sí, partió sí. todo el sentimiento nacionalista, y toda la cuestión, que se fue fortaleciendo Que- la cuestión. Mira, eso es súper interesante para el tema que vamos a tocar, porque muchas veces las verdades parten desde ahí y son miradas desde ciertos espacios porque hay a veces resentimiento. Y nosotros como sociedad, ¿cierto? Aquí en Chile somos prejuiciosos, tenemos, como me dice una amiga analista, me dice, uy, es que ahí en Chile, me dice, las clases sociales, me dice, todavía no desaparecen, se dice que sí, se dice que somos iguales, ¿no? O que tratamos por lo menos, pero realmente uno sabe, yo sé que generalmente yo habitualmente usaba el pelo rubio, y tú sabes que cuando yo usaba el pelo claro, muchas veces me trataban diferente, y ahora lo uso oscuro porque me gusta. Y tiene esas lógicas detrás. Perdón, ¿y la connotación por qué era distinta a favor o en qué te...? Porque a veces
porque sabemos que aquí en Chile las clases más obreras nunca han sido de pelo tan claro, ¿te fijas? A no ser que vamos al sur, donde hay gente, cierto, que está trabajando a veces el campo y tienen ojitos claros y cabello claro, ¿no? Pero esto se relaciona más con lo más autóctono, ¿no? El color de cabello. Bueno, yo si me lo dejara como lo tengo blanco ya de tanto pensar yo. Entonces, no, sí, es verdad. Entonces, pero te fijas que hoy día todavía nosotros nos preguntamos en qué colegio estudiamos, en qué universidad, y todas esas cosas van construyendo una realidad. Y además que eso nos habla de nuestros orígenes, y nuestros orígenes nos marcan y enmarcan el cómo miramos la realidad también. Entonces, por eso hoy día yo te planteaba que quería hablar de cómo también nosotros construimos una realidad como sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Dónde estamos mirando? ¿Qué grupos miran? Por ejemplo, nosotros que somos más adultos, todavía, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, todavía a veces mirar televisión, pero los jóvenes usan mucho más todo lo que es las plataformas, están mucho más, no ven casi noticias nacionales, te fijas, pero en las casas, por ejemplo, por las mañanas sí se ven noticias de acá del país, y así, o sea, estamos bien segregados también en el cómo y dónde buscamos la verdad, ¿te fijas? Porque la verdad la vamos construyendo como sociedad, y la hemos ido construyendo, ¿cierto? Teniendo bajo la alfombra, como te digo, estos prejuicios. Entonces, a raíz de una noticia que apareció esta semana, que fue bien bullada, y quizás, como te digo, no en todos los sectores, porque todos accedemos a una parte de la realidad social dependiendo de donde nos ubiquemos, en nuestras etapas, ¿cierto? Oye, Y dime. perdón, y en definitiva, aunque no me queda muy claro qué es lo que es la verdad, digamos, porque todavía no la podemos definir, hay tantas verdades como personas hay, ¿no es cierto?, que opinan y que ven una situación en puntual. O sea, en general, como lo hemos hablado en otros programas, nosotros entendemos la realidad de acuerdo a nuestra percepción, pero tenemos convenciones. Dentro de eso tenemos la ley. Hemos llegado a convenir cosas, ¿cierto?, de acuerdo a la ley. Por ejemplo, la policía, ¿cierto?, es testigo de fe. Ellos convenimos cuando ellos dan cuenta de algo, ¿cierto? Eso fue así. Podremos estar en ocasiones más o menos de acuerdo, pero eso es lo que tenemos convenido, ¿no?, como sociedad a lo largo de los años. Los tribunales también, ¿cierto?, se pronuncian en relación a eso. La palabra también de la justicia, exacto. La palabra también de nosotros, por ejemplo, los psicólogos también. O sea, cuando nosotros firmamos un informe, nosotros estamos diciendo que lo que escuchamos, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra escucha particular, es una forma de acreditar, ¿cierto?, que eso es real, es cierto, ¿no? Si decimos tal persona está sufriendo de tal padecer, es porque desde nuestra escucha pudimos, ¿cierto?, entender que hay un padecer ahí y ponemos nuestra firma. Como en las licencias médicas, como todo. Los notarios, ¿te fijas ¿no que es cierto?, que ahora tienen una reforma, una nueva modificación a la ley de cómo se llega a los notarios, a establecer los notarios. ¿Quiénes? Y que tienen mucho poder. Pero, y te fijas que vamos poniendo, ¿cierto?, normas y leyes para irnos entendiendo, pero hay cosas que son de humanidad. Dentro de esas cosas, por ejemplo, en esto que te digo que es la construcción de la verdad, están, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Todos sabemos que el bienestar, nosotros hace unas semanas hablaba con una estudiante, les decía, nosotros nos ponemos normas para convivir, porque no somos capaces de convivir tranquilamente nomás. Por eso nos ponemos normas. Porque si nosotros trabajáramos desde lo vincular y entendiéramos que habitualmente nuestra visión va a ser sesgada y que por lo tanto, si yo, por ejemplo,
me crié en cierto lugar de Chile, voy a mirar desde ese lugar. Y para mirar desde otros tengo que hacer un esfuerzo. ¿Te fijas? Primero querer. Y después, ¿cierto? Intentar abrir los espacios, abrir las miradas. Mira, hay realidades que impactan, y dentro de eso es el caso que te quería comentar, que te decía que fue bien bullado, por lo menos se vio harto en los matinales. ¿Por qué lo comento? Porque yo tuve que ir con esta familia, con una de estas familias. Ambas familias con adultos mayores tienen un asunto ahí que se está viendo en tribunales, en la corte, ya. Si como psicóloga yo te puedo decir que están de alguna manera buscando un paso, ¿no? Un espacio físico donde tienen que transitar ambas familias. Este espacio es de una familia, pero la otra familia no tiene en este momento por dónde salir, porque estos son terrenos que eran parcelas. Entonces, como ellos tomaron ese pedazo pusieron su casa ahí, básicamente, o dejaron su casa en un terreno que es aledaño. Entonces estas personas que compran el terreno de al lado no se fueron a vivir después de muchos años. Entonces convivían amablemente y ellos siempre les permitieron el paso. Siempre se les permitió el paso y no había problema. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando estas personas vienen a vivir acá, todavía no. ¿Cuándo vienen? Vienen cuando empiezan a haber asuntos que tienen que ver con violencia intrafamiliar en esa casa de estos personas de tercera edad, que aparecieron bastante, porque acá tenemos dos familias, las dos son de tercera edad. Mira qué interesante, porque a veces mostramos un asunto bien parcelado. Entonces se hablaba, y aquí también, ¿quién construye la verdad? Se hablaba de secuestro. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Cómo te sentirías tú, Jorge, si a ti te dicen que tú estás secuestrando a alguien? Yo me muero. Porque tiene una connotación, ¿no es cierto?, muy pública, sí. Y además es algo inhumano, ¿no? Es algo inhumano, es secuestrar. Pero ahora veamos por qué se da esto. Y aquí te quería llevar a la construcción de las verdades familiares. Nosotros, como hemos visto en los programas, construimos nuestras verdades y nuestra realidad a partir de nuestros vínculos. Y es muy difícil, como hemos visto, que nosotros, por ejemplo, como padres, podamos ver exactamente cómo hemos criado a nuestros hijos. Y habitualmente decimos, por ejemplo, que los amigos, ¿cierto?, que tuvieron malas influencias. O ayer conversaba con una persona y me decía, no, es que mi hijo se crió con su abuela, entonces por eso es así. Entonces nos cuesta aceptar a veces cuando nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer, quizás porque no pudimos, quizás fueron lo mejor que pudimos hacer en el momento. En este caso, por ejemplo, como te comentaba, estas familias convivieron tranquilamente, hasta se conocían cuando eran chiquititos los niños, unos que iban de visita porque los papás también trabajaban, toda esta gente de trabajo, que compran, por ejemplo, con lo que van juntando, que no construyen enseguida su casa porque no tienen. ¿Te fijas? Que estas personas que siempre que esperan que el dinero de la jubilación, y ahí construyen sus casas. Entonces, acá ¿por qué te decía delante de los prejuicios? Porque acá pensamos a veces, no, estas personas tienen dinero, ¿no? Entonces como tenemos una sociedad que está acostumbrada, ¿cierto?, a ver que muchas veces el dinero pesa, ¿no?, sobre la toma de decisiones, o que muchas cosas se hacen por debajo. Entonces inmediatamente nosotros decimos, aquí hay alguien que tiene dinero, ¿no? Y no, aquí estamos hablando de personas, ¿no?, que han trabajado toda la vida, algunos como
como estas familias, algunos trabajando, ¿cierto?, la tierra, otros trabajando en Santiago. En el caso de, por ejemplo, del dueño de este lugar, trabajó muchos años en Pollagol. Yo hablaba con él y me contaba de su infancia y yo entendía por qué defendía a su familia. ¿Te fijas? Que hay cosas que impactan. Oye, En la televisión, por ejemplo. ¿Qué tiempos aquellos? Él me decía que viajaba por Chile, bastante, que veía poco a su familia, ¿te fijas? Pero también tú te vas dando cuenta de en el relato de las personas donde hay, te fijas, contradicciones. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo le decía, mire, no se ponga en riesgo, ¿no? Porque nosotros como lo que tratamos de hacer fue de aunar, ¿cierto?, la mirada de lo humano para que esto se pudiera resolver. Entonces tú vas entendiendo desde las infancias por qué las personas reaccionan como reaccionan y cuidan a sus familias. Por ejemplo, esta persona, yo entendía que perdió a su papá muy pequeño, entonces el cuidar de una familia lo tuvo que hacer su madre, entonces ahora él cuida de su familia y eso es natural y normal. Y por el otro lugar, ¿no?, hay también otra familia, ¿cierto?, que me imagino yo que por ocupar un lugar que nada tiene que ver con este otro espacio, pero por haber ocupado toda la vida un lugar que no es de ellos, ¿cierto?, que no viven ahí por un título, ¿te fijas? No tienen un título, sino que es como cuando hablamos de alguien se tomó este lugar o se quedó en este lugar que no es de ellos. Entonces tienen que haber sido durante toda la vida muchas veces empujados a salir, quizás mal mirados o maltratados. Entonces hoy día, ¿cierto?, a mí me llamaba mucho la atención, que a mí me gusta escuchar, ya lo hemos visto. Yo escuchaba a la señora Juanita, la señora que se decía que estaba cierto, secuestrada. Yo la escuchaba que ella decía, este hombre, decía, es muy dañoso. Ella lo decía así, este hombre es muy dañoso. Y su familia también es muy dañosa. Cuando estaba ahí la televisión y andaban ahí sus nietos. Entonces, yo pensaba en esto, en cómo tú vas construyendo una realidad, porque andaban sus nietos, sus bisnietos, ellos son una familia muy grande. Entonces, por otro lado, esta otra familia, al escuchar estas cosas, está aterrorizada, porque ellos son solamente 3, ¿te fijas? 3 adultos mayores. Yo hablé con solamente 2, porque la otra persona tiene 92 años. Entonces, no iba a estar conversando con alguien de 92 años, se prefirió que se sacara. ¿Te fijas? Lo saca de su casa, de su lugar, donde vive con su hija y con su yerno, que también son de tercera edad, para que ella no tuviera que estar ahí sintiendo toda la ansiedad y el temor. Mira, piensa, Jorge, que yo creo que las comunicaciones se hacen desde un lugar tan, como dijo alguien, prefiero pedir perdón a pedir permiso. Como que piden perdón, pero no se dan cuenta de lo que pueden haber hecho. Yo revisaba una noticia del año pasado, del 2024, donde un chofer fue golpeado, una golpiza brutal, cuando perdió el control de su bus, porque tenía un accidente vascular y sí, ya ha pasado. Las personas pensaron que él iba quizás drogado o con alcohol, te fijas, borracho, y lo golpearon y la persona después murió. ¿Y dónde está el límite? ¿Te fijas de murió por el accidente vascular, cerebrovascular, o murió por esta golpiza? Si hubiera tenido esta atención, entonces estas personas, que son personas, como te digo, de tercera edad, que ven los matinales, mira el terror en que te pone de que tu padre pueda salir, por ejemplo, y ser atacado igual que esto, porque se pintan realidades. Bueno, entonces, ¿a quién escuchamos y dónde está la verdad? Es que mira, por ahí va un tema bien profundo también, porque cada uno, si bien es cierto, hay convenciones como la ley, como citábamos, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo para respetar ciertas normativas, y ahí uno puede sacar la verdad, una verdad relativa, alguien diría, ¿no? Exacto. Bueno, ya que contamos con ese acuerdo,
a partir de eso, cómo respetamos los acuerdos, porque ahí viene otro tema, ¿no es cierto? Porque cómo ser tolerante, cómo una sociedad puede plantearse equilibrada, capacitada también para entender la contraparte. Si estamos bombardeados por imágenes, por programas, por medios, por esta virtualidad que es muy hermosa, ¿no es cierto?, que nos permite hacer este programa desde la pandemia y todo lo demás, pero que también nos expone a situaciones muy, muy extremas, porque son verdades y cada uno, vuelvo a insistir, tiene su propia verdad, pero cómo esa verdad deja de ser verdad y se transforma en una posición antagónica que respeta a la otra, porque si no estamos en un campo minado, porque nadie respeta nada, entonces, porque cada uno tiene su propia verdad. El tema es cómo entendemos la otra verdad y la consentimos o la aceptamos. Ahí el gran desafío cultural, y ahí volvemos a lo que ¿sabes, Jorge? ¿Recuerdas que yo te he comentado que para los bebés el ser mirado, para un niño el ser escuchado, es primordial? Para nosotros los adultos también. Cuando no somos, cuando somos, como dices tú, bombardeados de alguna manera, nos rompemos un poquito, ¿no? Nos rompemos un poco. Y nos rompemos también como sociedad, porque no somos capaces de mirar, de abrir. Había una frase que decía la hija de estas personas cuando los vino como a ver a sus papás, ¿no? Le decía a los periodistas, averigüe bien. Y yo me quedé con esa frase porque, y eso fue lo que de alguna manera quise hacer. Dije, averiguar bien, esto hay que verlo, esto hay que abrirlo. Uno abre las cosas y las mira desde un lugar, y las mira de otro. Claro, o sea, cuando yo me doy cuenta de que acá, por ejemplo, estas personas que dicen que están, que la prensa ponía ahí como secuestradas, tienen problemas de violencia intrafamiliar con un hijo que tiene drogadicción, y que ese es el problema de fondo, te fijas, el que estas personas no quieren ser atacadas por este hijo, y que estos adultos mayores los padres hay denuncias de que esta persona los ha atacado a sus propios padres, donde Carabineros ha venido, ¿no? Ha tenido que mirar esa situación y hacer lo que tiene que hacer. Y aquí mira cómo se construyen las verdades familiares. Lo malo lo pongo afuera. Que es lo mismo que hacemos, por ejemplo, en la política. Cuando hay algo que está muy pesado en el país, vamos a mirar un conflicto internacional, porque es mejor poner lo malo, te fijas, afuera. Lo malo viene de afuera, acá adentro estamos bien. Entonces nadie se hace cargo de estos adultos mayores realmente, ni siquiera esta familia que es gigantesca, ¿te fijas? ¿Qué problema, qué tema? Entonces, y no es fácil solución, porque hay que convenir, hay que seguir poniéndonos de acuerdo en cómo nos entendemos y cómo enfrentamos las diferencias. Katy, esto va a tener que continuar, nos pilló la hora, nos quedan un par de segunditos nomás, pero esto tiene que continuar. Vamos a hablar de las verdades familiares. Vamos a hablar de las verdades familiares. Oye, si tienen problemas, si quieren contar con la ayuda profesional, ¿no es cierto?, una psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, abarca a la familia, a la primera edad también, ¿no es cierto?, directamente con Catherine Gutiérrez, a su WhatsApp 569-9753-7074, y si no, su Instagram, que es caterine.gutierrez.a. Ahí está. Un gusto como siempre, Katy, tratando de arreglar igual, Jorge. O de entender más bien, más que arreglar. De entender, quizás, sí, de entenderlo, transparentarlo. Cuídate, que estés súper bien. Igual, cuídense todos. Chao. Eso, nos vemos mañana, cuídense. Chao, chao.